Imagina la siguiente situación: eres solo un niño de 12 años y el único adulto a tu lado, en quien siempre has confiado, te mira a los ojos con expresión de dolor y desesperación y te dice: déjame aquí para morir y salvar a tu hermana. Este fue exactamente el dilema al que se enfrentó Maxim cuando su padre, An, se derrumbó en medio de la taiga siberiana, un bosque tan denso que parecía tragarse cualquier esperanza de supervivencia. Mientras la gangrena devoraba la pierna de su padre y la neumonía amenazaba la vida de su hermana menor, un viejo diario de prisioneros muertos parecía confirmar que ese sería el final. Pero justo cuando todo indicaba que la oscuridad ganaría, ocurrió un extraño fenómeno: un zorro rojo, como guiado por un instinto inexplicable, apareció y los condujo hasta un antiguo refugio invernal. No lo sabían, pero ese lugar guardaba algo que cambiaría sus vidas para siempre. Ahora, antes de sumergirnos en esta historia, imagina por un momento dónde te encuentras ahora. ¿Desde qué rincón del mundo sigues esta narrativa? ¿En qué etapa de la vida te encuentras? Cierra los ojos por un segundo y visualiza el paisaje que te rodea. ¿Listo? Así que comencemos. Todo sucedió en cuestión de instantes. Primero un ruido ensordecedor, como si el cielo se estuviera desgarrando. Luego un temblor metálico que recorrió todo el cuerpo de la aeronave, seguido del grito desesperado del piloto. El sonido del metal retorciéndose fue el último sonido que Maxim escuchó antes de que todo quedara sumido en la oscuridad. Su cuerpo fue lanzado hacia arriba, golpeó violentamente el techo de la cabina y luego fue arrojado hacia atrás contra el asiento. Cuando recuperó el conocimiento, lo primero que sintió fue un frío cortante. Un sabor metálico a sangre llenó su boca y un dolor agudo palpitó en su sien. Mientras se pasaba la mano por la cara, sintió algo pegajoso. El fuerte olor a combustible invadió sus fosas nasales, trayendo consigo la cruel realidad: se habían estrellado. Maxim intentó orientarse. ¿Dónde estaba el avión? Iban de vacaciones a Gorno-Altaisk, donde vivía la abuela Anna. La voz de su padre, ronca y casi irreconocible, rompió el silencio: Max. El niño volvió la cabeza y vio a Sergei Volkov, su padre, medio acostado, aplastado por el asiento deformado. Tenía la pierna derecha torcida en un ángulo grotesco y los pantalones empapados de sangre. «Padre. ¿Estás vivo?», gritó Maxim, corriendo hacia él. «Varia. Encuentra a Varia», ordenó el padre, con la voz quebrada por el dolor. Con manos temblorosas, Maxim comenzó a buscar entre los escombros. Debajo de un montón de maletas y pedazos de asientos, vio el frágil cuerpo de su hermana. «Varia», llamó apartando con cuidado los obstáculos. La niña de 7 años estaba quieta, pero su pecho subía y bajaba a un ritmo lento. Ella estaba viva. Maxim liberó con cuidado a su hermana y notó un gran hematoma en la frente y rasguños en la cara, pero, afortunadamente, nada que pareciera grave. «Max». «¿Qué pasó?», murmuró Varia, abriendo los ojos con dificultad. «Nos caímos, Variuska. El avión tuvo un accidente». «Pero no te preocupes, todo irá bien», intentó tranquilizar a su hermano, ayudándola a levantarse. Caminando de regreso con su padre, pasaron por la cabina del piloto. Maxim se asomó al interior y, horrorizado, volvió la cara e inmediatamente cubrió los ojos de su hermana con la mano. Algunas cosas era mejor no verlas. «Papá». Varia exclamó cuando vio a su padre corriendo hacia ella. «Cálmate, mi amor», pidió Sergei, forzando una sonrisa a pesar del dolor que lo consumía. «No saltes sobre mí, duele demasiado». Maxim se arrodilló junto a su padre y examinó la herida. El hueso quedó expuesto y aunque el sangrado no fue tan intenso como podría haber sido, todavía era preocupante. El rostro del padre estaba pálido y gotas de sudor le corrían por la frente. «Está roto», confirmó Sergei. «Una fractura abierta». Maxim recordó las lecciones de la abuela Anna. 2 años antes, durante una de sus expediciones a la taiga, ella le había enseñado los conceptos básicos de primeros auxilios. En ese momento esas palabras parecían solo parte de una broma, un juego de supervivencia. Ahora, eran la diferencia entre la vida y la muerte. «Necesitamos hacer un torniquete encima de la herida», dijo el niño, con una confianza que lo sorprendió incluso a él mismo. «Y tenga en cuenta la hora en que se aplicó». Se quitó el cinturón y lo ató firmemente alrededor del muslo de su padre, por encima de la fractura. Luego tomó un trozo de lápiz que siempre llevaba en el bolsillo para dibujar y escribió la hora en un papel arrancado de un cuaderno.
Muy bien, elogió su padre con una débil sonrisa. Ahora necesitamos entender dónde estamos y qué hacer a continuación. Maxim salió por la abertura del fuselaje. El aire otoñal, mezclado con el olor a pinos y tierra húmeda, invadió sus pulmones. A su alrededor, árboles gigantescos se alzaban como centinelas silenciosos. El avión quedó incrustado en una ladera, parcialmente enterrado. La densa vegetación bloqueaba cualquier visión del horizonte, como si el mundo hubiera quedado reducido a ese trozo de bosque. Al regresar, ayudó a Varia a salir y comenzó a buscar algo útil entre los escombros. Encontraron sus mochilas debajo de los asientos destruidos, 2 mantas que usaron durante el vuelo, un botiquín de primeros auxilios en la cabina y un termo con té que habían llevado para el viaje. ¿Dónde están todos?, preguntó Varia de repente, mirando a su alrededor con curiosidad infantil. Maxim y su padre intercambiaron una mirada. ¿Cómo le explicas a un niño de 7 años que fueron los únicos supervivientes? No tuvieron tanta suerte como nosotros, Variuska, respondió Sergei con la voz quebrada. Ahora tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. La chica frunció el ceño como si intentara procesar esas palabras. Luego simplemente asintió y se acurrucó junto a su hermano. Max, tengo miedo, susurró. Lo sé, respondió él, abrazándola con fuerza. Pero lo lograremos. ¿Recuerdas lo que siempre decía la abuela Anna? Los Volkov no se rinden. Al acercarse la noche, la temperatura cayó en picado. El aire helado convertía cada respiración en una pequeña nube blanca y el suelo estaba cubierto por una fina capa de escarcha. Maxim improvisó un refugio dentro de la parte menos dañada del fuselaje, utilizando mantas y chaquetas. El padre, a pesar del dolor, dio instrucciones: cierren todos los huecos, de lo contrario entrará el viento. Así es, está bien. Ahora necesitamos fuego, o nos congelaremos hasta el amanecer. Maxim vació sus bolsillos en el suelo, una navaja, un trozo de lápiz, un trozo de hilo con un gancho y una pequeña caja impermeable con cerillas. Mamá diría que todavía llevo mucha basura en los bolsillos, comentó sin darse cuenta del efecto que tendrían sus palabras. Al escuchar la mención de su madre, el rostro de su padre decayó. Tu madre está lejos, interrumpió Sergei, con una frialdad que ocultaba años de dolor. Ella tomó su decisión hace 3 años. Varia, sentada cerca, suspiró. Apenas la recuerdo, confesó. Solo los aretes de oro que llevaba y el perfume que olía a flores moradas. Y como ella nos abandonó por ese tipo Vladik, añadió Maxim, con una amargura que no correspondía a su edad. Sergei pasó la mano por el pelo de su hija, en un gesto de cariño. Ella tuvo que elegir entre nosotros y el dinero. Ella eligió el dinero. Tenía derecho, intentó explicar, aunque le temblaba la voz. Pero ahora no es el momento de pensar en eso. Maxim, el fuego. El niño asintió y salió a buscar leña. En la taiga no fue difícil encontrar ramas secas. Recordó las lecciones de su abuela: si la rama se parte al doblarla, está seca. Si se dobla, está mojada. También recordó cómo ella le mostró dónde buscar leña seca, incluso después de la lluvia, debajo de las ramas más bajas de los abetos. De regreso al refugio, dispuso las ramas en una bandeja de metal encontrada entre los escombros, colocando primero astillas finas, corteza de abedul y hojas secas. El fuego hay que montarlo como una casa pequeña, para que el aire circule por debajo, repetía mentalmente las palabras de su abuela. El primer intento fracasó, pero la segunda franja se encendió, y las llamas, tímidas al principio, comenzaron a lamer la corteza, hasta llegar a los palos más finos. Primero las delgadas, luego las gruesas, susurró Maxim, alimentando el fuego con ramas más grandes. De lo contrario, se apaga. Varia aplaudió mientras las llamas crecían. Eres exactamente como Danka en la historia, exclamó emocionada. ¿Recuerdas lo que nos leía la abuela? El que se arrancaba el corazón para iluminar el camino de las personas. Máximo sonrió. Estoy lejos de ser como él. Pero estoy feliz de que estés orgulloso de mí, dijo el padre con un tono lleno de emoción. Te estás convirtiendo en un hombre de verdad, hijo. Cenaron con lo que encontraron en sus mochilas: nueces, un chocolate y algo de carne seca de venado que su padre siempre llevaba en los viajes. Varia pronto se quedó dormida, acurrucada bajo una manta.
Maxim estaba junto al fuego alimentando las llamas y reflexionando sobre lo que les esperaba al día siguiente. «Padre, ¿crees que nos buscarán?», preguntó, rompiendo el silencio. «Por supuesto», respondió Sergei con convicción. «Cuando el avión no llegue, darán una alerta. La abuela Anna no descansará hasta encontrarnos. Al fin y al cabo, ya se ha ido». Su voz se perdió en el aire como si las siguientes palabras fueran demasiado difíciles de pronunciar. Sergei era socorrista y conocía personalmente a la mitad del personal del servicio de emergencia. Pero la taiga es enorme y el avión An-2 es pequeño. Tenemos que aguantar hasta que nos encuentren. ¿Cuánto tiempo? Unos días, tal vez una semana. Mi padre intentó parecer confiado, pero Maxim captó una nota de duda en su voz. ¿Y tu pierna?, preguntó el niño. Sobreviviré, respondió Sergei, arrugando la cara de dolor. Duerme, hijo. Mañana tenemos mucho que hacer. Maxim se acomodó junto a su hermana, pero no lograba conciliar el sueño. Observó las lenguas de fuego, escuchó la respiración tranquila de Varia y los gemidos ahogados de su padre, que pensaba que su hijo ya estaba dormido. Afuera susurraba la taiga nocturna. El viento mecía los pinos, un búho aullaba a lo lejos y los animales pequeños susurraban entre los arbustos. De repente un suave rasguño vino del exterior. Maxim se estremeció. ¿Podría ser un depredador? Agarró el cuchillo y se levantó lentamente. El sonido se repitió. Alguien, o algo, estaba intentando entrar. El niño se acercó a la entrada improvisada, hecha con un trozo de lona. Con un movimiento rápido, quitó la cubierta y extendió el cuchillo frente a él. Dos ojos curiosos lo miraron fijamente. Allí estaba un joven zorro, apenas más grande que un gato, con una cola roja y esponjosa, inmóvil. Asustado, el animal retrocedió pero no huyó, se quedó a unos pasos de distancia, observando. ¿Quién eres?, susurró Maxim, bajando el cuchillo. El zorro ladeó la cabeza y olfateó el aire. Sus ojos color ámbar brillaron a la luz del fuego. Al fondo, Varia murmuraba, todavía somnolienta. «Max, ¿quién está ahí?». «Un cachorro de zorro». «¿En verdad?», respondió. La niña se despertó en un instante y se arrastró hacia su hermano. Al ver al animal, sus ojos se abrieron con admiración. «¡Qué bonito!», susurró. «Podemos darle comida». «Es un animal salvaje, Varia», advirtió Maxim. «Pero él vino a nosotros, así que debe tener hambre», insistió. La niña sacó un trozo de carne seca de reno del bolsillo de su chaqueta y se lo tendió con cuidado. El zorro olisqueó, pero no se movió. «Déjalo en el suelo y aléjate», sugirió Maxim. Varia obedeció. Se retiraron hacia el fuego y observaron. El animal se acercó lentamente, tomó la comida y saltó hacia atrás. Después de tragar, volvió a fijar sus ojos en los niños. «Tal vez él también esté perdido», supuso Varia. «Mira qué delgado está. Y no le tiene miedo a la gente». «Esta es la taiga Varinka». «¿Dónde conseguir un zorro domesticado?», preguntó Máxima. «Mi madre también fue domesticada, luego se volvió salvaje», respondió la niña, sorprendentemente seria. «Sigamos con él. Podría ser nuestro Rijik, pequeño rojo». «No podemos quedarnos con un animal salvaje», suspiró Maxim, pero algo en la fe ingenua de su hermana lo conmovió. «Está bien que sea Rijik, pero él es quien decide si se queda o no». Varia sonrió y le ofreció otro trozo de carne. Esta vez el zorro se acercó y tomó la comida directamente de su mano, rozándose los dedos con su fría nariz. «¿Vio? Ya confía en nosotros». Se regocijó la niña. El padre observó la escena con una cálida sonrisa, olvidándose del dolor por primera vez ese día. «¿Sabías, Varia?», dijo, «que en las leyendas el zorro es un guía, un ayudante? Quizás sea un buen augurio». «Por supuesto que lo es», dijo la niña convencida. «Rijik será nuestro amigo». Como si entendiera que estaban hablando de ello, el animal ladeó la cabeza y emitió un sonido suave, casi un ronroneo. Luego, para sorpresa de todos, se acurrucó cerca de la entrada del refugio, tapándose la nariz con su cola esponjosa. «Él nos está protegiendo», murmuró Varia, volviendo a meterse bajo la manta.
Maxim sonrió al ver esta extraña incorporación a su pequeño grupo. Recordó las palabras de su abuela Anna: en la taiga no hay accidentes, nieto. Todo lo que sucede tiene una razón. Con ese pensamiento finalmente se durmió. Afuera, la taiga permanecía indiferente, vasta, mientras dentro del frágil refugio se desarrollaba una pequeña tragedia humana. Maxim salió con cuidado de debajo de la manta y arrojó leña seca al fuego. Las llamas, reacias al principio, ganaron fuerza. El niño miró a su padre y se quedó helado. La cara de Sergei estaba cubierta de sudor, tenía los labios secos y se agitaba delirando. «Padre», llamó Maxim, tocándose la frente. Ardía como una lámina de hierro. Sergei abrió los ojos con esfuerzo. «La pierna, no me quites el torniquete», susurró con la voz ronca. Maxim apartó la manta y se le cayó el estómago. La pierna por encima de la fractura estaba hinchada, con un color violáceo. Alrededor de la herida abierta, la piel enrojecida exudaba un líquido amarillento. «Infección», murmuró el niño, recordando las palabras de la abuela Anna: «eso es lo más peligroso de las fracturas abiertas». «Recuerda, Maximka», resonó en su memoria la voz tranquila y firme de la abuela: «si la herida se infecta, lávala con agua limpia, preferiblemente hervida. Luego ponle hojas de plátano. Detienen la sangre y extraen el pus». «Varia, despierta», gritó sacudiendo a su hermana por el hombro. La niña parpadeó somnolienta, pero al ver a su padre, despertó al instante. «Papá está enfermo», confirmó Maxim. «Necesito tu ayuda. Encuentre analgésicos y antibióticos en su bolsa de primeros auxilios. Voy a buscar agua y plátano». Varia asintió con la seriedad propia de sus 7 años. Gracias a su abuela, que creía que todo el mundo debería conocer los conceptos básicos de la ayuda, ya leyó y reconoció los medicamentos esenciales. Maxim se fue, llevándose una sartén encontrada entre los escombros. Rijik se estiró y lo siguió, manteniéndose a unos pasos de distancia, como si estuviera comprobando. «¿Me estás mirando?», bromeó Máximo. El zorro ladeó la cabeza, como diciendo: «¿Y tú no lo crees?». A unos 200 metros del lugar del accidente, el niño encontró un arroyo de agua cristalina. Llenó la cacerola y buscó plátano. Octubre no era el mejor momento para recolectar hierbas, pero la abuela le había enseñado a identificarlas incluso a finales de otoño. «El plátano tiene un tallo resistente y hojas fibrosas», repetí mentalmente. «Crece donde hay paso, al borde de los caminos». No había rastros humanos cerca, pero un rastro de animales serpenteaba a lo largo del arroyo. Maxim la siguió y pronto vio las características rosetas de las hojas. No eran tan exuberantes como en verano, pero aún así eran útiles. Cuando regresó, encontró a Varia con sus suministros organizados sobre un paño limpio: pastillas, gasa y esparadrapo. «Encontré antibióticos y analgésicos», informó. «Y también agua oxigenada y vendas». «Muy bien, Varinka», elogió Maxim, alborotándole el pelo. «Ahora ponemos a hervir el agua». Mientras el líquido se calentaba sobre el fuego, el niño lavó las hojas de plátano. El padre los miró con ojos nublados. «¿De dónde sabes todo esto?», preguntó débilmente. «La abuela me lo enseñó», respondió Maxim secamente. «Va a doler». Limpió los bordes de la herida con peróxido de hidrógeno, provocando un gemido ahogado de Sergei. Luego lo lavó con agua hervida, le aplicó las hojas de plátano y lo vendó con cuidado. Varia tomó la mano de su padre y murmuró palabras de consuelo. «Ahora a las pastillas», dijo Maxim, ayudando a su padre a tragar el antibiótico y el analgésico. «Eres un hombre de verdad, hijo», susurró Sergei antes de caer en un sueño profundo. Los días siguientes se convirtieron para Maxim en una rutina agotadora. Cada mañana empezaban cuidando al padre, cambiando el vendaje, dándole más antibióticos, masajeando la pierna sana para evitar la trombosis. Al tercer día cayó la primera nevada. Varia salió corriendo, gritando de alegría mientras intentaba atrapar los copos con las manos. Rijik saltó junto a él, también intrigado por aquel fenómeno blanco que danzaba en el aire. «¡Qué hermoso!», se rió Varia, girando entre los copos que caían, sus dientes brillando en el frío. Maxim observó esa escena casi perfecta, pero sintió que se le oprimió el pecho por la ansiedad. La nieve anunciaba un verdadero invierno y sus reservas de alimentos se estaban agotando.
Varia, entremos, llamó, su voz más seria de lo que pretendía. Necesitamos hablar. Dentro del refugio, junto a su padre dormido, Maxim extendió lo que quedaba de sus provisiones sobre una manta, medio paquete de galletas saladas, una lata de carne enlatada, un puñado de nueces y frutos secos. Tenemos que ahorrar dinero, dijo, mirando a su hermana a los ojos. Y aprender a conseguir nuestra propia comida. ¿Recuerdas lo que te enseñó la abuela sobre las raíces comestibles? Varia asintió y se puso seria también. ¿Y cómo hacer trampas para conejos? Sí, lo recuerdo, respondió ella, aunque Maxim sabía que las lecciones de su abuela las habían dado en verano. Ahora era otoño, casi invierno. Todo era diferente. Pero la hermana, con una fe infantil que a veces superaba cualquier responsabilidad, declaró: «Eres inteligente. Encontrarás la manera». Maxim suspiró y se frotó el puente de la nariz. El problema no era solo la comida. Esa noche el frío cortante alcanzó los 10 grados bajo cero. Incluso con el fuego encendido, el aire dentro del refugio se convertía en vapor con cada respiración. Si no encontraran una manera de retener mejor el calor, no sobrevivirían. Recordó las palabras de su abuela: un buen refugio debe proteger del viento, de la lluvia y del frío que se levanta de la tierra. Las ramas de coníferas en el suelo aíslan del frío y el musgo puede servir como colchón, es suave y cálido. Al día siguiente Maxim amplió el refugio utilizando trozos del fuselaje del avión y una lona encontrada en el maletero. En el suelo extendió ramas de pino con las agujas hacia arriba y encima una gruesa capa de musgo. ¿Por qué están levantadas las agujas?, preguntó Varia con curiosidad. Así no se romperán, explicó Maxim, repitiendo lo que le había enseñado su abuela. Y hace más calor. Pero la comida seguía siendo un problema. No sabía cazar, pero recordaba las selkie, trampas sencillas que hacía su abuela con cuerdas finas pero fuertes. El conejo es una criatura de hábitos, dijo, mostrando cómo atar el lazo. Usa siempre los mismos caminos. Encuentra el camino, coloca la trampa y la cena llegará a ti. Maxim pasó la mitad del día construyendo selkie con el hilo de pescar que siempre llevaba en el bolsillo. La otra mitad se dedicó a buscar senderos de conejos, senderos estrechos a través de la vegetación, marcados por huellas y pequeños excrementos. Al caer la noche había colocado 3 trampas. ¿Qué pasa si no pesco nada?, preguntó Varia cuando regresó. Entonces busquemos raíces y bayas, respondió Maxim, forzando un tono confiado. Las brusnica y los arándanos están dulces ahora, después de la primera helada. Intentó parecer confiado, pero en el fondo lo dudaba. El bosque parecía inmenso y hostil, lleno de peligros invisibles. Sin las lecciones de la abuela ya estarían muertos. En la mañana del 5.º día, una de las trampas había atrapado un conejo. Maxim no sabía si debería sentirse aliviado o triste. Por un lado, era carne fresca, por otro lado, tendría que matar un animal vivo. La caza no es una broma, es una necesidad, explicó la abuela. Si necesitas sobrevivir, hazlo rápido, sin sufrir. Siguió instrucciones, intentando no pensar en lo que estaba haciendo. Solo cuando llevó la presa al refugio dividió el cadáver en trozos pequeños. «¿Vuelve la cara?», Varia preguntó, pero su hermana sacudió la cabeza con determinación. La abuela decía que no se pueden cerrar los ojos ante la vida, incluso cuando es fea, declaró seriamente. «Miraré». Del conejo salió un caldo espeso y caliente. Por primera vez en días, comieron algo que les calentó el cuerpo. Incluso Sergei, casi en un estado de semi-inconsciencia, logró tragar algunas cucharadas. Rijik obtuvo las vísceras y los huesos, y desde entonces ya no temió a los niños. Ahora se dejaba acariciar e incluso jugaba con Varia cuando ella se aburría. Por la noche siempre se tumbaba cerca de la entrada, como un guardia silencioso. Al 6.º día Maxim notó que Rijik estaba agitado, corría en círculos, aullaba suavemente y tiraba de la manga de Varia. «¿Quiere que vaya con él?», anunció la chica, convencida. «Ni se te ocurra», interrumpió Maxim. «Es un animal salvaje, no un perro de película». Pero el zorro insistió. Al final Maxim cedió pero siguió adelante sosteniendo el cuchillo con fuerza. Rijik los condujo a un claro donde los arbustos estaban llenos de brusnica, rojas y brillantes bajo la nieve. «¡Guau! Una plantación entera». Maxim no pudo ocultar su sorpresa.
Se llenaron los bolsillos hasta rebosar. Varia saltaba de alegría y el zorro hacía cabriolas a su lado, como si estuviera orgulloso de su descubrimiento. ¿Ves? Le gustamos, dijo la niña, acariciando la cabeza de Rijik. Él nos ama. Tal vez, sonrió Maxim. O simplemente sabe que le damos de comer. No, señora, insistió Varia obstinadamente. Él nos ama más que mamá. Ella nos abandonó, pero Rijik nos encontró. Maxim no supo qué responder. A veces la lógica infantil era cruelmente precisa. A la mañana siguiente lo despertó un ruido extraño. Cuando abrió los ojos, vio a Rijik de pie en la puerta, con algo entre los dientes. ¿Qué es eso?, preguntó todavía somnoliento. El zorro dejó un ratón muerto en el suelo. Luego miró triunfalmente a Maxim, como si dijera, yo también sé cazar. Gracias, pero no comemos ratones, se rió Maxim. Rijik pareció ofendido. Refunfuñó, tomó el regalo y se fue con la dignidad de un rey insultado. Heriste sus sentimientos, lo regañó Varia, despertando. Ah, basta. Es un animal, no siente nada. Siéntate, sí, insistió la hermana. Él tiene un corazón. Al anochecer, Rijik regresó, esta vez con un glukar, un pollo grande con una ala rota. Maldición. Maxim silbó. Ahora era diferente. El zorro lo miró como diciendo, ¿entonces eso servirá? Lo siento, no me gustó el ratón, dijo Maxim seriamente. Este es mucho mejor. Rijik, como comprendiendo, levantó con orgullo la nariz y, moviendo la cola, fue a tumbarse en su lugar habitual, cerca de la entrada. No te lo dije. Varia triunfó. Él sabe lo que hace. Al séptimo día empezó a nevar y llover. Temblando de frío, apenas podían mantener encendido el fuego. Las ramas mojadas no prendieron fuego y el humo les picó los ojos. Al mediodía, Varia empezó a toser, primero levemente y luego con fuerza. Por la noche la fiebre subió. Me duele la garganta, se quejó apoyándose en su hermano. Y es difícil respirar. Maxim le dio té de corteza de sauce, como solía preparar su abuela para bajarle la fiebre. Pero el estado de la hermana empeoró. Temblaba de frío a pesar de las mantas y su respiración se volvió entrecortada y jadeante. Sergei, que había pasado el día delirando, miraba a su hija con preocupación. Es neumonía, susurró Maxim cuando Varia finalmente se durmió, exhausta. Se necesita medicina de verdad. Los antibióticos se están acabando y sin ellos. No terminó la frase, pero el hijo entendió. ¿Qué hacemos?, susurró Maxim, sintiendo el pánico subiendo a su garganta. Necesitamos encontrar gente. Sergei intentó levantarse, pero volvió a caer con un gemido. Pero no puedo caminar. Esta pierna. Maxim miró el vendaje empapado. A pesar del plantago y los antibióticos, la herida estaba negra en los bordes y el olor. Intentó no pensar en ello. Lo haré, decidió con firmeza. Pero no puedo dejarte solo. No, hijo. Sergei negó con la cabeza. No vayas solo. Es una muerte segura. Pausa. Mañana pensaremos en algo. Maxim asintió, pero en el fondo sabía que el tiempo se estaba acabando. No había salida. Alguien necesitaría sacrificarse por los demás, como Danka, el personaje del cuento que les leía su abuela en las noches de invierno. Solo que esta vez no habría necesidad de arrancar el corazón del cofre. Todo lo que tenías que hacer era continuar a través de la taiga, dirigiéndote a lo desconocido. Maxim miró a su hermana dormida, al rostro demacrado de su padre y a Rijik, que lo miraba con lealtad casi humana, como si entendiera cada pensamiento. En ese momento se sintió mucho mayor que sus 12 años. Puedo manejarlo, pensó. Su abuela le había enseñado todo lo que necesitaba para sobrevivir. Encontraría ayuda. El octavo día los recibió con un frío implacable. La temperatura nocturna había caído por debajo de los -5 grados, y ni siquiera el fuego que Maxim había estado avivando toda la noche pudo mantener a raya la humedad que le helaba los huesos. Varia se retorcía en un delirio febril. Le ardía la frente y su respiración se había vuelto pesada y entrecortada. Mami, susurró perdida entre la conciencia y los sueños, no te vayas.
Maxim se cambiaba las compresas frías de la frente cada 15 minutos, pero la fiebre no desaparecía. Los antibióticos del botiquín de primeros auxilios casi se habían acabado, solo quedaban 2 pastillas. Agárrate fuerte, Varenchka, murmuró, secándose el sudor de la cara. Eres fuerte. Lo lograrás. Desde su rincón, el padre los observaba. Su rostro estaba más delgado y sus ojos hundidos. Casi no comía, guardaba comida para sus hijos, e incluso bebía agua a pequeños sorbos. Maxim sabía que su pierna estaba peor, mucho peor, pero Sergei no se quejaba. Solo que cuando pensó que su hijo no miraba, apretó los dientes y ahogó un grito de dolor. «Ven aquí», llamó Sergei con voz ronca. Maxim colocó a su hermana con cuidado y se acercó a su padre. De mala gana se quitó el vendaje. El olor los golpeó como un puñetazo, podrido, espeso. La piel alrededor de la herida era negra y la herida misma estaba cubierta por una capa verdosa. Desde el tobillo hasta la rodilla, la pierna se había hinchado, adquiriendo un tono jaspeado y sin vida. «Es gangrena, hijo», dijo Sergei, mirando al niño a los ojos. «No me queda mucho tiempo». «No», Maxim sintió un nudo en la garganta. «Podemos hacerlo». La abuela no era omnipotente, interrumpió el padre, suave pero firmemente. Y tus lecciones no sustituyen a un hospital. Necesito una amputación y eso es imposible aquí. Maxim se tragó las lágrimas. Sabía que su padre tenía razón, pero se negó a aceptarla. Después de un largo silencio, susurró. ¿Y Varia? Tiene neumonía. Sin medicina, Sergei tomó la mano de su hijo. Por eso necesito hablar contigo. Maxim apartó la mano. ¿Dejarte aquí? Nunca. Es no soltarte, es salvar a tu hermana, la voz del padre no tembló. No hay elección, hijo. Ya no soy útil, pero ella todavía puede salvarse. Alguien tiene que llevárselo a la gente. ¿Pero cómo encontraré mi camino? Protestó Maxim. Está demasiado débil para caminar. Harás un arrastre, Sergei señaló los restos del avión. Hay suficiente material allí. En cuanto a la dirección, hizo una pausa. ¿Recuerdas lo que decía la abuela sobre los arroyos? Maxim asintió, recordando. Un arroyo siempre conduce a un río y un río conduce a la gente. El agua es la mejor guía en la taiga. Bajad por el arroyo, prosiguió el padre. Tiene que desembocar en un río más grande, y en los ríos siempre hay asentamientos. Maxim negó con la cabeza, incapaz de aceptarlo. ¿Y tú? ¿Qué será de ti? Sergei sonrió con tristeza. Conmigo ya está decidido, hijo. La pregunta es si te llevaré conmigo. Esas palabras dolieron como un cuchillo. Maxim sabía que su padre decía la verdad, pero no podía aceptar la idea de dejarlo morir solo. Dame un respiro, pidió, volviendo a Varia. La hermana respiraba rápida y superficialmente. Sus mejillas ardían de fiebre y su cuerpo temblaba incontrolablemente. Rizik, como si sintiera su estado, se acostó a su lado y la calentó con su propio calor. A veces levantaba la cabeza y miraba a Maxim con una pregunta silenciosa en los ojos. No lo sé, Rizik, suspiró el muchacho. Te juro que no sé qué hacer. Todo el día fue una pelea entre la hermana y el padre. Maxim dosificó gotas de té de corteza de sauce, cambió las compresas y mantuvo encendido el fuego. Al caer la noche estaba tan agotado que se desplomó junto al fuego y cayó en un sueño profundo. El 9º día trajo una dolorosa claridad. El padre tenía razón. Varia empeoraba cada hora. Necesitaba ayuda médica real. Incluso si los rescatistas los estuvieran buscando, las posibilidades de encontrar un pequeño avión perdido en la inmensidad de la taiga eran escasas. No había alternativa. Haré lo que dijiste, susurró Maxim, acercándose a su padre. Yo me quedo con Varia. Sergei asintió. Sabía que tomarías la decisión correcta. Eres fuerte, hijo. Más fuerte de lo que imaginas. Se pasó todo el día construyendo la calle. Maxim encontró 2 ramas resistentes para los corredores, las unió con vigas e hizo ataduras improvisadas con trozos de tela. A partir de la estructura de un asiento de piloto y cinturones de seguridad, improvisó un respaldo y correas para sujetar a su hermana. Era rústico pero funcional.
El padre, observando en silencio, dio un consejo. Alargar los pasillos para que no se hundan en la nieve. Redondea los extremos delanteros, de esta manera será más fácil tirar. Los nudos deben ser dobles. Nada puede soltarse en el camino. Maxim escuchó y obedeció, consciente de que aquellas serían las últimas lecciones que recibiría de su padre. Le dolía la garganta por contener el llanto, pero no podía debilitarse. Ahora no. Rizik, al darse cuenta de que estaba sucediendo algo importante, no se alejó ni un momento. A veces corría en círculos, como si mostrara el camino a seguir. En otras ocasiones traía finos grabados, como si quisiera ayudar en la construcción. Gracias, amigo. Maxim acarició la cabeza del animal. Sin ti ya estaríamos perdidos. Al anochecer, la red de arrastre estaba lista. Maxim llenó la mochila con lo más necesario, los últimos restos de comida, cerillas en un recipiente impermeable, una botella de agua, un botiquín de primeros auxilios y una manta para Varia. Todo lo demás tendría que quedar atrás. Cada gramo extra sería un obstáculo insuperable. En su última noche juntos, se acurrucaron alrededor del fuego. Varia, brevemente lúcida, no entendía realmente lo que estaba pasando. ¿Dónde estamos? Max preguntó temblando. ¿Por qué hace tanto frío? Estamos en la taiga Varenchka, respondió en voz baja. Nuestro avión se estrelló. ¿Recordar? La chica frunció el ceño y luego asintió. Recuerdo. Había un pequeño cachorro de zorro. Sí, Rizik, llamó Maxim al animal, que inmediatamente se acercó y lamió la mano de Varia. Él está con nosotros, dijo con una débil sonrisa. Él es bueno. Y volvió a hundirse en un sueño febril. Sergei observó a sus hijos durante mucho tiempo, como si quisiera memorizar cada rasgo de sus rostros. Sabes, Maxim, dijo en voz baja, he hecho muchas cosas mal en mi vida. Pero ustedes dos son lo mejor que tengo. Estoy orgulloso de ti. Principalmente de ti. Papá, no hables así, la voz de Maxim se apagó. Volvemos con médicos, con un helicóptero. El padre se limitó a sonreír, melancólico. Por supuesto, hijo. Volverás. Ambos sabían que era mentira, pero a veces la mentira era más compasiva que la verdad. El 10º día amaneció claro y helado. La escarcha había convertido las ramas de los árboles en cristales, dando a la taiga un aire de bosque encantado. En otra situación, Maxim se habría maravillado ante esa belleza. Pero ahora solo tenía un pensamiento, irse antes de que su coraje lo abandonara. Con cuidado colocó a Varia en el carruaje, la envolvió en la manta y ató las correas. Es tan ligera, comentó Sergei, cuando Maxim levantó a su hermana en brazos. Yo cuidaré de ella, papá. Lo sé, respondió el padre simplemente. Llegó el momento de decir adiós. Maxim se arrodilló junto a Sergei. Yo no lo sé, se le quebró la voz. No sé qué decir, susurró Maxim con la voz quebrada. Así que déjame decirte. Sergei acercó a su hijo y lo abrazó con fuerza. Te amo mucho. Ambos. Tú, Varia, eres nuestro pequeño sol. Y tú, Maxim, la voz de su padre tembló levemente, ahora eres el cabeza de familia. Sé que te las arreglarás. Ella es fuerte como la abuela Anna. Sacó una navaja gastada del bolsillo, el metal desafilado pero la hoja aún afilada. Tómalo. Era de tu abuelo. Siempre me trajo suerte. Maxim recibió el cuchillo sintiendo el peso de la responsabilidad apretar sus hombros como una carga invisible. Vete, murmuró Sergei, apenas audible. Que la abuela Anna te bendiga. Maxim tragó con fuerza. ¿Conoces el camino? Baja por el arroyo hasta el río. El río conduce a la gente. El chico asintió, incapaz de pronunciar una palabra. Con cuidado, levantó a Varia sobre el arrastre y ajustó la cuerda sobre su hombro, distribuyendo el peso lo mejor posible. Adiós, padre, alcanzó a decir con voz ronca. Hasta pronto, hijo, respondió Sergei, con una sonrisa que no llegó a sus ojos llenos de dolor. La última imagen que Maxim se llevó fue el rostro pálido de su padre, iluminado por las llamas parpadeantes de la hoguera, y su mano levantada en un gesto de despedida. Volveré por ti, se prometió. Incluso si no se permitió terminar el pensamiento.
El arrastre fue más pesado de lo que había imaginado. La cuerda se le clavó en el hombro y los patines de madera se engancharon en raíces y rocas a cada paso. Pero Maxim siguió adelante obstinadamente siguiendo el arroyo que, según su padre, los llevaría hasta el pueblo. Rijik corrió a su lado, a veces avanzando como si marcara el camino, otras veces mirando hacia el refugio que dejaron atrás, como si supiera que algo importante había permanecido allí. «Fuiste tú quien lo eligió, Rijik», murmuró Maxim, notando la mirada del animal. «Papá quería que fuéramos». Liz parece haberlo entendido. Ladró suavemente como en respuesta, y abrió el camino, eligiendo el camino menos accidentado entre los obstáculos del bosque. Varia alternaba momentos de lucidez y sueño febril. En uno de esos destellos de conciencia preguntó con voz débil. ¿Y papá? Se quedó Varichka, respondió Maxim, forzando su voz a sonar firme. Busquemos ayuda. Volvamos por él. Los ojos de la niña se llenaron de ansiedad. Por supuesto, mintió Maxim, sintiendo un nudo apretarse en su garganta. Definitivamente regresaremos. La taiga se extendía ante ellos indiferente e infinita, como si el sufrimiento humano no fuera más que un soplo en el viento. Cada paso que daba Maxim lo alejaba más de su padre, más lejos de la vida que conocían. Pero una sola idea martilleó en su mente, repetida como un mantra: encontrar personas. Salva a Varia. Encuentra gente. Salva a Varia. No permitió que otras ideas tomaran forma, ni la idea de dejar morir solo a su padre, ni la duda sobre si había tomado la decisión correcta, ni el cansancio que quemaba sus músculos. Los Volkov no se rinden, se recordó. Especialmente los verdaderos Volkov. Los patines de arrastre dejaron surcos paralelos en la capa de agujas secas, como dos líneas del destino trazadas en aquel octubre helado. Por delante, lo desconocido. Detrás, lo inevitable. Entre ellos, una pequeña caravana, un niño arrastrando a su hermana enferma, una Liz pelirroja como guía y la tozuda determinación de no detenerse, pase lo que pase. El tiempo ha perdido su significado. Los días y las noches se fusionaron mientras Maxim los seguía, paso tras paso, a lo largo del arroyo. Le sangraban los hombros donde la cuerda los había irritado, sus piernas ardían de cansancio. Pero solo se detenía cuando era necesario, para beber agua, comer un trozo de pan duro o descansar unos minutos para sus doloridos músculos. Varia pasó la mayor parte de su tiempo en un estado entre la vigilia y el delirio. A veces se despertaba, bebía un poco de agua o el caldo que Maxim preparaba en las paradas, esbozaba una débil sonrisa y volvía a hundirse en un sueño profundo. «Agárrate fuerte, Variechka», susurró Maxim, ajustándose la manta sobre ella. «Pronto encontraremos gente y todo estará bien». Ya no creía en sus propias palabras, sino que las repetía como un hechizo para ella, para él mismo, para ahuyentar el miedo que amenazaba con paralizarlo. Rijik resultó ser un compañero sorprendente. Liz, como si entendiera la gravedad de la situación, no se alejó de los niños. Corrió adelante, exploró el camino y regresó para guiarlos por la ruta más segura. Cuando la botella se quedó sin agua, encontró arroyos cristalinos corriendo por las laderas. Una vez incluso los llevó a un arbusto con las últimas bayas de escaramujo silvestre, ácidas pero ricas en vitamina C. «Eres como Sirius Black», bromeó Maxim, recordando los libros que amaba. «Solo pelirroja y con cola». Por la noche acampaban junto a fogatas que Maxim encendía en refugios naturales, bajo salientes rocosos o entre las raíces de árboles caídos. Recordó las lecciones de la abuela Anna: en el frío protégete del viento, aísla tu cuerpo del suelo y mantén encendido el fuego. Ramas de coníferas abajo, fuego a los pies, espalda apoyada en algo sólido. Entonces podrás sobrevivir un mes en la taiga. Al final del tercer día, Varia mostró signos de mejoría. La fiebre bajó y la tos disminuyó, aunque todavía era profunda y dolorosa. Max llamó esa noche, mirando las llamas. ¿Realmente vamos a salvarnos? Por supuesto, respondió con una convicción que no sentía. Estamos en el camino correcto. El arroyo nos lleva al río, y el río al pueblo. ¿Y papá?, preguntó Varia en voz baja. Vamos a salvarlo. Maxim giró su rostro para que ella no pudiera ver sus ojos. Tan pronto como encontremos ayuda, organizaremos un rescate. ¿Promesa?, insistió la niña. Lo prometo, mintió, sintiendo crecer el nudo en su garganta.
Varia parecía complacida. Acarició a Rijik, se acurrucó junto a él y susurró. Gracias por no abandonarnos. Eres mejor que mamá. Maxim cerró los ojos por un momento. El recuerdo de la madre volvió a la vida, elegante, siempre perfumada, más interesada en su carrera y su nuevo marido que en sus hijos. Vladimir no quiere criar hijos de otras personas, Serioja. Es una oportunidad que no puedo desaprovechar. ¿Posibilidad de qué? ¿De una vida de lujo, joyas y viajes? ¿Qué podría ser más importante que los propios hijos? Sacudió la cabeza alejando los amargos pensamientos. Ahora no era el momento de revivir el pasado. Necesitaba concentrarse en sobrevivir. Al cuarto día, el sendero los llevó a un pequeño claro. Rijik, que corría delante, se detuvo de repente, se aplastó en el suelo y enseñó los dientes, con el pelaje erizado. Maxim se quedó paralizado, tenso, examinando la densa vegetación al otro lado del claro. Había algo grande allí, oscuro. Al principio pensó que era un tronco caído, pero luego se movió. Un oso. Un enorme oso pardo. El corazón de Maxim se hundió. Se quedó quieto, incapaz de siquiera parpadear. El animal levantó su enorme cabeza, olisqueó el aire y empezó a acercarse. Lentamente balanceando su pesado cuerpo, pero con una aterradora inevitabilidad. Si ves un oso, no corras, la voz de la abuela Anna resonó en la mente de Maxim. Es más rápido que cualquier caballo. Nunca le des la espalda ni lo mires a los ojos. Hazte grande, haz ruido, pero no hagas movimientos bruscos. Con manos temblorosas, soltó las correas de arrastre y se colocó delante, bloqueando a Varia. La niña, despertada por el susto, miró la escena con los ojos muy abiertos por el terror. No te muevas, susurró Maxim. No te muevas, pase lo que pase. El oso avanzó. Ahora Maxim podía ver sus ojos color ámbar, su pelaje desgreñado, sus garras que se hundían en la tierra a cada paso. No era el oso más grande que había visto en mi vida, pero era. No tan grande como parecía a primera vista, pero sí lo suficiente como para arrancarle la cabeza con un solo golpe de su pata. Hazte grande. La voz de la abuela resonó en su mente como una orden. Maxim levantó lentamente los brazos, abrió las piernas y trató de ocupar el mayor espacio posible. Llenó sus pulmones de aire y gritó, no con miedo, sino con fuerza y firmeza, como si ordenara. Irse. Fuera de aquí. Este lugar es nuestro. El oso se detuvo observando a la extraña criatura frente a él con una curiosidad casi humana. Irse. Repitió Maxim, forzando su voz a sonar baja y segura, sin temblores. El animal balanceaba su cuerpo de un lado a otro, vacilante. No tenía hambre, solo estaba comprobando quién se había atrevido a invadir su territorio. Y aquel bípedo ruidoso no parecía presa fácil. Maxim continuó gritando, agitando los brazos sin hacer ningún movimiento brusco hacia el oso. El animal resopló, se volvió con desdén y desapareció entre los árboles, como diciendo, bueno, entonces vive. No vales la pena. Maxim permaneció inmóvil durante un minuto más, con los brazos todavía en alto, hasta que sus piernas finalmente se negaron a sostenerlo. Se dejó caer al suelo junto a los barcos pesqueros, respirando con dificultad. Él se fue, susurró Varia, con los ojos muy abiertos. Sí, confirmó Maxim, exhalando el aire que parecía atrapado en sus pulmones. Pero no deberíamos quedarnos aquí. Lo asustaste. Había admiración en la voz de su hermana. ¿Cómo supiste hacer eso? Enseñó la abuela. Maxim sonrió débilmente, todavía sintiendo su corazón latiendo salvajemente contra sus costillas. Dijo que no deberías huir de un oso. Es más rápido que un caballo. Tienes que parecer más grande y no mostrar miedo. Tenía miedo, admitió Varia. Yo también, respondió Maxim, seriamente. Pero a veces hay que actuar, aunque tengas miedo. Rijik, que hasta entonces había permanecido pegado al suelo, se acercó y le lamió la mano, como aprobando sus acciones. ¿Vio? Incluso Rijik dice que eres valiente, sonrió Varia. Maxim acarició la melena del animal y se levantó, sacudiéndose el polvo de la ropa. No hubo tiempo para descansar. Siempre adelante. Al sexto día de viaje se encontraron con una familia de jabalíes. Maxim los vio desde lejos.
Los lomos manchados de los cachorros se movían entre los arbustos, mientras su madre los observaba con ojos alerta, lista para atacar. Vamos a dar la vuelta, murmuró, guiando a los pesqueros en un amplio arco. La abuela siempre decía que no había criatura más peligrosa que una madre protegiendo a sus crías. No como el nuestro, dijo Varia con amargura. Maxim abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. ¿Qué decir? Ella tenía razón. Más tarde ese día, encontraron un claro lleno de hongos. Firme, guapo, con sombreros vibrantes que parecían gritar «coséchalos». Pero no tenían canasta. ¿Y esas setas? No toques. Maxim tomó del brazo a su hermana, quien buscaba una copia de un sombrero rojo con puntos blancos. Son mujomori, hongos voladores, suspiró Varia. Hermosa, pero venenosa. La abuela decía, no todo lo bello es bueno, recitó Maxim, como si repitiera una lección. ¿Recuerdas sus reglas? A los rojos no los toques, a los blancos busca animales, a los demás sospecha. Ya lo había olvidado, admitió Varia. Tú eres el que recuerda todo. Porque presto atención, Maxim sonrió, tratando de sonar ligero. Varia no podía ver su miedo ni sus dudas. Al anochecer del séptimo día, el tiempo cambió repentinamente. El viento aulló, el cielo se oscureció con densas nubes y cayeron los primeros copos de nieve, no suaves y esponjosos, sino agudos, mezclados con lluvia. Está empezando una tormenta de nieve, refunfuñó Maxim, buscando refugio con la mirada. A su alrededor no había más que un bosque infinito y hostil, sin un solo signo de cueva o saliente rocoso. Pasar la noche afuera en esa tormenta sería un desastre. Varia volvió a toser. Sus mejillas ardían con un rubor febril. Hace frío, murmuró, castañeteando los dientes. Maxim la cubrió con su propia chaqueta, dejándole solo el suéter. Espera, Barjua. Busquemos un lugar donde refugiarnos y encendamos un fuego. Fácil de decir, difícil de hacer. La nieve caía cada vez con más fuerza, convirtiéndose en una tormenta ciega. La visibilidad se redujo a unos pocos metros. El arroyo, su fiel guía, se convirtió en un río turbio y furioso. Rijik corría en círculos, avanzando y retrocediendo, como si los apresurara. Más rápido, aquí es peligroso. Lo sé, amigo, Maxim apretó entre dientes. Pero, ¿a dónde ir? Estaba casi perdiendo la esperanza cuando Rijik se detuvo de repente, olfateó el aire y se lanzó hacia un lado, lejos del arroyo. Oye, espera. Gritó Máxima. Acordamos seguir el agua. Pero el zorro insistió. Corrió hacia adelante, volvió, se tiró de los pantalones con los dientes, como si dijera, sígueme. Bueno, ¿vale la pena intentarlo? Maxim cambió de dirección. Confiando en el instinto del animal, avanzaron durante casi una hora entre arbustos espinosos. La nieve se pegó a la ropa, se derritió y se congeló nuevamente, convirtiendo la chaqueta de Maxim en una armadura de hielo. Tenía los dedos tan entumecidos que no se doblaban y sus pies resbalaban sobre las mojadas agujas de pino. De repente el bosque se abrió. Delante de ellos un pequeño claro y en el centro una elevación cubierta de musgo y arbustos. Tras una inspección más cercana, Maxim entendió, no era un montículo natural. Era una construcción humana, medio enterrada por la tierra. Cimove. Refugio de invierno, jadeó, aliviado. Rijik, eres un genio. El zorro, como comprendiendo el elogio, levantó orgulloso su hocico y avanzó hacia la entrada obstruida por ramas y tierra. Maxim lo siguió arrastrando los pesqueros. La entrada al refugio quedó parcial pero no completamente bloqueada. Por las huellas, alguien, cazadores o guardabosques, había pasado por allí no hace mucho. Maxim apartó las ramas y miró dentro. Oscuro, fresco, pero protegido del viento y la nieve. Lo más importante, ya no hacía frío como antes. Varia, encontramos una casa, anunció forzando el optimismo en su voz. Una casa de verdad, en medio del bosque. La hermana sonrió levemente como en el cuento de los tres osos. Exactamente. Pero aquí no hay osos. Puedes estar tranquilo. En este momento ya están en hibernación. ¿Y el que encontramos? Preguntó Varia con aprensión. Probablemente un atún oso errante, explicó Maxim.
La abuela decía que eran osos que no acumulaban suficiente grasa para el invierno o que los molestaban. Son peligrosos pero raros. Con cuidado, llevó a su hermana al interior y solo entonces se permitió mirar a su alrededor. El refugio era más espacioso de lo que parecía. Había estantes de madera tosca, una mesa y un banco tosco. En un rincón, un pequeño brasero de chapa con una corta chimenea que emerge del techo de tierra. Por la pequeña ventana cubierta con tela encerada se filtraba una tenue luz. «Esta es una verdadera izbuca, pequeña cabaña», exclamó Maxim con incredulidad. «Mira, hay hasta una hoguera». Dejó a Varia en los estantes, colocó su mochila debajo de la cabeza de su hermana y comenzó a organizar el espacio. Primero comprobó que la chimenea no estaba bloqueada. Luego recogió leña relativamente seca de los alrededores y volvió a encender el fuego. Al poco tiempo, la pequeña habitación empezó a llenarse de una bendita calidez. «¿Crees quién vivió aquí?», preguntó Varia, observando los movimientos de su hermano. «No lo sé», Maxim se encogió de hombros. «Cazadores, guardabosques, quizás viajeros». Mientras inspeccionaba el refugio en busca de algo útil, encontró manojos de hierbas secas colgando de las paredes. En un rincón, un montón de leña protegida de la humedad. Debajo de los estantes, una lata de aluminio con granos, no demasiado viejos, todavía comestibles. Pero el descubrimiento más intrigante fue un pequeño cofre de metal, apoyado en el rincón más alejado. Maxim la abrió con cuidado y jadeó de sorpresa. En el interior protegido de la intemperie, había una provisión de cerillas en un recipiente impermeable, un encendedor de pedernal, una madeja de cuerda resistente, una taza de hierro y, lo que más le llamó la atención, un cuaderno encuadernado en cuero, desgastado por las manos y los años. Un diario. Con cuidado sacó el maltratado volumen. Las páginas, amarillentas por el tiempo, estaban cubiertas de una letra descolorida, con trazos cuidadosos pero irregulares, llenos de borrones y correcciones apresuradas. Varia, alerta al instante, se apoyó en los codos y sus ojos brillaron con curiosidad. «¿Leer?», preguntó, su voz aún ronca. «Alguien escribió allí». «¿Quién será?». Maxim abrió el diario en la primera página fechada. 15 de abril de 1975. Empiezo el patrullaje regular en el sector forestal 43. Encontré rastros de incendios primaverales en la llanura. Los animales están inquietos, presintiendo el peligro de un incendio. Necesito vigilar. Es un registro forestal, explicó Maxim, hojeando las páginas con atención. Trabajó aquí no hace mucho, hace unos 20 años. Sus dedos se deslizaron sobre las notas hasta que una entrada lo hizo detenerse. 3 de mayo. En la parte antigua del sector, cerca del arroyo, encontré restos humanos. Según el estado, muy antiguos. Al lado, harapos de ropa podrida y grilletes oxidados. Probablemente fugitivos de prisión que no sobrevivieron al invierno. Solicitaré autorización para enterrarlos. Varia se estremeció. Maxim continuó en voz más baja, como si temiera despertar los fantasmas de esas palabras. 17 de mayo. Me ordenaron no tocar los restos hasta que llegara una comisión. También encontré entre las pertenencias un fragmento del diario de uno de los fugitivos. Las notas son de 1912. Se escaparon de la prisión de Alexandrovsk y soñaban con llegar a China. Ingenuo. Un descanso. El crujir de la leña en la burfuica parecía hacer eco del peso de aquellas vidas perdidas. 24 de mayo. La comisión no llegó. Enterré los restos bajo el gran pino. Leí el diario hasta el final. La última entrada se interrumpe a mitad de la frase. Probablemente murió de hambre o de enfermedad. La taiga no perdona los errores. Maxim cerró el cuaderno con los dedos todavía presionando la cubierta de cuero. Sus ojos se fijaron en las llamas danzantes, como si buscara respuestas en el fuego. ¿Murieron todos? La pregunta de Varia fue un susurro, llena de un miedo que no se atrevía a nombrar. Sí, confirmó Maxim, su voz firme, pero sus nudillos blanqueando. La taiga no perdona los errores. Un silencio. Luego con un temblor apenas perceptible. ¿Y nosotros? Nosotros también vamos a morir aquí. La duda flotaba en el aire, espesa como el humo que se elevaba de la pipa del Burzuica.
Maxim sacudió la cabeza con determinación, sus ojos ahora brillaban no con miedo sino con una terquedad que había heredado de su abuela. No. No somos como ellos. Su voz ganó fuerza con cada palabra. La abuela nos enseñó a sobrevivir. Sabemos qué setas recoger, cómo encender un fuego bajo la lluvia, cómo encontrar el camino de regreso. Tenemos conocimiento. Y tenemos suerte, añadió mirando hacia el rincón donde Rizik, acurrucado a los pies de Varia, dormitaba y sus orejas se movían al menor ruido. Él nos trajo aquí. No es una coincidencia. Afuera, la tormenta aullaba, arrojando puñados de nieve contra la pequeña ventana, convirtiéndola en un ojo borroso. Pero dentro del refugio el calor de la leña quemada y el olor de la sopa hirviendo, una mezcla de granos encontrados y hierbas secas, crearon una burbuja de seguridad ilusoria pero necesaria. Maxim se apoyó contra la pared, mientras los pensamientos giraban en torno a aquellos hombres que, décadas antes, habían intentado desafiar la taiga sin nada más que desesperanza. Solo un error, pensó, un paso en falso, un momento de debilidad. Pero ellos no eran esos prisioneros. Tenían algo que aquellos desafortunados no tenían, el legado de una mujer que había transformado la supervivencia en un arte. Lo lograremos, murmuró observando el rostro pálido de su hermana, ahora relajada en el sueño. Sobreviviremos. ¿A qué distancia está China de aquí? La voz adormilada de Varia lo sorprendió. Maxim sonrió a pesar de todo. Muy lejos. Cientos de kilómetros de taiga y montañas. Volvió a abrir el diario eligiendo los pasajes con cuidado, como seleccionando la mejor leña para mantener encendido el fuego. 20 de abril de 1975. Encontré irregularidades en el sector 47, marcas de deforestación reciente. Escribí un informe. Por la noche oí aullar a los lobos, este año se han reunido en manadas antes. Varia escuchó con los ojos entrecerrados, como si las palabras del guardabosques pudieran calentarla tanto como el fuego. Maxim pasó otra página. 27 de abril. Huellas extrañas cerca del cañón este. Parece un oso errante. Tengo que tener cuidado, rara vez atacan primero, pero es mejor no arriesgarse. Un descanso. Luego con un suspiro. 3 de mayo. En el antiguo refugio cerca del arroyo encontré restos humanos. Muy antiguos. Y entre ellos Maxim vaciló como reacio a revivir ese momento. Un diario podrido. Por lo que leí, eran fugitivos de la prisión de Alexandrovsk en 1912. Soñaban con llegar a China. Ingenuos. 15 de mayo. Terminé de leer el diario del fugitivo hasta el final. Uno murió envenenado por hongos, otro sucumbió a la tuberculosis. El último escribió que estaba solo y que sus fuerzas se estaban desvaneciendo. La última nota se detiene en medio de una palabra. El 22 de mayo informé del descubrimiento a las autoridades. Prometieron enviar una comisión, pero lo dudo. Un caso muy antiguo que no interesa a nadie. 24 de mayo. La comisión nunca llegó. Enterré los restos muertos bajo un gran pino. Que Dios los juzgue a esos fugitivos. La taiga no perdona los errores. Aquí terminaron las notas. Maxim cerró el diario y miró a su hermana. Tenía los ojos muy abiertos, llenos de una mezcla de miedo y curiosidad. ¿Eso realmente pasó?, preguntó Varia con voz temblorosa. ¿Murieron todos? Sí, confirmó Maxim asintiendo. No sabían cómo sobrevivir en la taiga. No sabían distinguir entre hongos comestibles y venenosos, no sabían orientarse sin brújula, no tenían idea de cómo tratarse correctamente. Un tono de alarma sonó en la voz de Varia. Nosotros también vamos a morir, ¿no? Maxim negó con la cabeza con firmeza. No. No somos como ellos. La abuela nos enseñó cómo sobrevivir. Sabemos qué setas podemos comer, cómo encender un fuego, cómo encontrar el camino. Pero nosotros también nos perdimos, argumentó lógicamente Varia. No nos perdimos, respondió Maxim. Vamos en la dirección correcta, río abajo. Y tenemos a Rojo. Él es como nuestra brújula. Al escuchar su nombre, el zorro levantó la cabeza y miró fijamente a los niños. ¿Ver? Varia sonrió acariciando el pelaje rojizo.
No dejará que nos perdamos. Por supuesto que no, asintió Maxim, aunque en el fondo, las dudas lo carcomían. ¿A qué distancia estaban de la gente? ¿Podrían llegar antes de que se les acabaran las fuerzas y la comida? Los 2 días siguientes transcurrieron en relativa calma. La estufa de leña calentaba el refugio lo suficiente como para hacerlo acogedor. Maxim cubrió la plataforma con ramas de abeto y musgo, convirtiéndola en algo parecido a una cama real. Varia mostró claros signos de mejoría, su tos había disminuido y su fiebre casi había desaparecido. Incluso salí por breves momentos para respirar aire fresco. Mientras tanto, Maxim continuó estudiando el diario con la esperanza de encontrar alguna pista sobre la región. En una de las últimas páginas descubrió un mapa esquemático dibujado por un guardaparque. Señalaba el arroyo que desembocaba en un río, y a lo largo de ese río, algunos pueblos. Al comprobar la posición del sol, Maxim comprendió que estaban en el camino correcto. Según el mapa, el asentamiento más cercano estaba a unos días de camino. Pero cuando evaluó las fuerzas de Varia, se dio cuenta de que no llegarían. La hermana era más fuerte, pero todavía demasiado débil para un largo viaje a través de la nieve profunda. Y sus propias energías también estaban al límite. Las noches de insomnio, la tensión constante y la escasez de alimentos habían pasado factura. En la noche del 17º día, mientras Varia ya dormía, Maxim se sentó junto a la estufa, observando las llamas danzantes y reflexionando. El pelirrojo se acostó a su lado, apoyó la cabeza en sus patas y lo observó con atención. Ya sabes, Red, susurró Maxim, no podemos quedarnos aquí para siempre. Se acabará la comida y la leña también. Y Varia todavía no puede caminar. El zorro ladeó la cabeza como si escuchara. Necesitamos ayuda, continuó Maxim, razonando en voz alta. Si alguien nos busca tenemos que facilitarle que nos encuentre. Recordó las historias que le contaba su abuela sobre las operaciones de búsqueda y rescate. Anna Petrovna siempre decía, si te pierdes, no corras por el bosque. Haz 3 cosas, busca un lugar abierto, enciende una gran hoguera y espera. El humo de un incendio se puede ver a kilómetros de distancia. Una señal de fuego, susurró Maxim. Eso es lo que necesitamos. A la mañana siguiente se puso a trabajar. Junto al refugio en una pequeña elevación, limpió un espacio de nieve y empezó a recoger material para el fuego, ramas secas para la base, leña más gruesa para calentarse y, lo más importante, ramas de abeto con agujas. La resina y las agujas producen un humo blanco y denso, enseñó la abuela. Especialmente los de abeto. Este tipo de humo se puede ver a muchos kilómetros, incluso con el cielo nublado. Varia observó el trabajo de su hermano desde la puerta del refugio. ¿Qué estás haciendo, Max? Una señal de fuego, explicó. Para que los rescatistas puedan encontrarnos. Deben estar buscándonos. Había esperanza en la voz de su hermana. Por supuesto que lo son, respondió Maxim con convicción. La abuela ciertamente movilizó a todos. Ella fue rescatista, allí todos la conocen. Se imaginó a Anna Petrovna organizando las búsquedas, una mujer de cabello gris pero muy erguida, con su chaqueta gastada, dando órdenes a los rescatistas más jóvenes, trazando rutas en el mapa, liderando personalmente al grupo más duro. La abuela nunca se rindió y no permitió que otros se rindieran. Si la persona está viva, se puede salvar, repitió. Lo importante es no bajar los brazos. El trabajo en el incendio consumió todo el día. Maxim preparó un gran refugio con ramas secas, añadió corteza de abedul para facilitar el encendido y preparó un suministro de ramas de abeto para fumar. El pelirrojo ayudó en todo lo que pudo, llevando pequeños palitos en la boca y trayendo trozos de corteza. Eres un verdadero bombero, bromeó Varia, mirando al zorro. Todo lo contrario, ayuda a provocar un incendio en lugar de apagarlo. Al caer la noche todo estaba listo. Maxim evaluó el trabajo con ojo crítico. La hoguera era imponente con buena circulación de aire debajo y material inflamable en la base. Mañana por la mañana lo encenderemos, decidió. Cuando el aire esté despejado y la visibilidad sea buena. Cuando regresó al refugio, encontró a Varia desmantelando cajas viejas. Había construido una especie de estufa improvisada con una lata de metal. Mira lo que inventé, dijo con orgullo. Ahora podemos cocinar en el interior, sin tener que pasar frío.
Maxim examinó la estructura, una lata con orificios para ventilación, sostenida por ladrillos, con un tubo improvisado que sobresalía de una pequeña ventana. Sencillo pero eficiente. Eres ingeniero, se maravilló. La abuela estaría orgullosa. Lo vi en una revista, confesó Varia. El joven técnico que firmó papá. Cuando mencionó a su padre, ambos guardaron silencio. Maxim se esforzó por no pensar en lo que estaba sucediendo en ese momento en el refugio improvisado junto a los restos del avión. ¿Estaba todavía vivo su padre? ¿O el frío y la gangrena habían hecho su trabajo? Estoy seguro de que papá está bien, dijo Varia de repente, como si leyera sus pensamientos. Él es fuerte. Maxim se limitó a asentir, incapaz de pronunciar una palabra. Un nudo le apretó la garganta. Se comieron las últimas galletas, las reblandecieron en agua caliente y se fueron a dormir. El día siguiente sería decisivo. De ellos dependía si la señal sería vista y, con ella, su destino. Esa noche Maxim soñó con su abuela. Ella estaba parada en un claro nevado con su chaqueta característica, saludándolo. Voy hacia ti, nieto. Aguanta ahí. Se despertó con la salida del sol, invadido por una extraña agitación. Algo pasaría hoy. Lo sentí en algún lugar profundo. Varia seguía durmiendo. Maxim se vistió en silencio, cogió las cerillas y se fue. Red lo siguió caminando casi sin hacer ruido sobre la nieve fresca. La mañana estaba clara y fría. El aire vibró con un frío. El aire se cortaba como capas de hielo y la nieve crujía bajo los pies a cada paso. El cielo estaba despejado, sin una sola nube, condiciones perfectas para hacer señales de fuego. Maxim se acercó a la estructura que había preparado días antes y se arrodilló, dispuesto a encender la leña seca. Fue entonces cuando Red de repente aguzó las orejas y se quedó paralizado, con los ojos fijos en algún lugar entre los árboles. ¿Qué pasa, amigo? Maxim se puso tenso, siguiendo la mirada del animal. ¿Será el oso otra vez? Pero el zorro no reaccionó. Permaneció inmóvil, solo sus fosas nasales se agitaban mientras olfateaba el aire intensamente. Luego, como si hubiera tomado una decisión, se lanzó hacia el bosque. Oye, ¿a dónde vas? Gritó Máxima. Pelirroja, vuelve. Sin embargo, el animal ya había desaparecido entre los troncos, dejando tras de sí solo una nube de nieve levantada por sus patas. Maxim vaciló, cambiando su peso de un pie al otro. ¿Correr tras el zorro o encender el fuego? La decisión no tardó en llegar, primero la hoguera. El rojo siempre volvía. Arrodillándose de nuevo, encendió la cerilla contra la caja. La pequeña llama oscilaba con el viento y casi se apagaba, pero Maxim la protegió con la mano y la acercó a la corteza seca de abedul. En cuestión de segundos, el fuego se encendió y se extendió por las astillas secas. Minutos más tarde el fuego ya ardía intensamente. Maxim arrojó ramas de abeto a las llamas y una espesa columna de humo blanco se elevó sobre el claro, arrastrada por el viento pero sin dispersarse. Ahora nos verán, murmuró, mirando el humo elevarse directamente hacia el cielo. Tienen que verlo. Cada pocos minutos alimentaba el fuego con más ramas, manteniendo el humo espeso. Le ardían las manos por el frío y el viento helado le quemaba la cara, pero Maxim no se movió. Permaneció allí inmóvil, con la mirada fija en la lejanía del bosque. ¿Dónde estás, abuela? Pensó. ¿Dónde están los rescatistas? Fue entonces cuando, justo al borde de la audición, un sonido extraño rompió el silencio natural. No era el aullido del viento ni el ruido de los animales, era una voz humana. Maxim se quedó paralizado y aguzó el oído. Me imaginé. No. Allí estaba de nuevo un grito lejano, casi ahogado por el susurro de las copas de los árboles. Su corazón se aceleró. Agarró un puñado de ramas de abeto y las arrojó al fuego, creando una nueva columna de humo espeso. «Estamos aquí», gritó a todo pulmón. «Estamos aquí». Su voz resonó por el bosque y se perdió en la inmensidad helada. Ninguna respuesta. Debió ser imaginación, pensó con amargura. Y fue en ese momento que Red salió del bosque. Corrió a toda velocidad, mirando hacia atrás, como si llamara a alguien. Segundos después entre los árboles aparecieron figuras,
3 hombres con chaquetas oficiales del servicio de emergencia y, detrás de ellos, una silueta que hizo que a Maxim se le detuviera el corazón. «Abuelo». Anna Petrovna, envuelta en una parca de tormenta y un gorro de punto, se apoyaba en un bastón, pero sus pasos eran firmes. Al ver a su nieto, levantó la mano y gritó algo, pero el viento se llevó las palabras. Maxim se arrojó hacia él, hundiéndose en la nieve, tropezando, cayendo y levantándose de nuevo. «Abuela, abuela», gritó mientras las lágrimas se congelaban en su rostro. «Estamos aquí. Estamos vivos. Maximka, mi nieto». La voz de su abuela temblaba mientras lo sostenía en sus brazos. «Viva, querida, viva». Enterró la cara en su desgastada parca, inhalando ese aroma familiar, una mezcla de té de hierbas, humo de tabaco y un aroma indescriptible que para él era sinónimo de hogar, de seguridad, de abuela. «Sabía que nos encontrarías», susurró entre sollozos. «Sabía que no nos abandonarías». Anna Petrovna se alejó un poco y examinó el rostro demacrado de su nieto. Le brillaban los ojos, pero su voz era firme. «¿Y Varia? ¿Dónde está tu padre?» «Varia está en el refugio de invierno», se apresuró a explicar Maxim. «Estaba enferma, pero ya está mejor». «¿Y papá?» Su voz se apagó. Se quedó cerca del avión. Se rompió la pierna y empezó a gangrenarse. No podía caminar y nos dijo que pidiéramos ayuda. Uno de los rescatistas, un hombre alto con una radio, transmitió inmediatamente las coordenadas. El grupo de Petrova ha localizado a los niños. Repito, ambos vivos. Requieren asistencia médica y evacuación en helicóptero. El padre permanece en el lugar del accidente en estado grave. La caja negra está dañada, no hay señal. ¿Dónde está el avión, muchacho?» Anna Petrovna sujetó con fuerza a Maxim por los hombros. «¿Recuerdas el camino?» Maxim señaló con incertidumbre en dirección al río. Seguimos la corriente, remontando el curso de agua. Más o menos 4 días de caminata. Las búsquedas oficiales fueron suspendidas hace una semana, dijo la abuela en voz baja. Dijeron que el área era demasiado grande y que el clima no permitía operaciones eficientes. Pero sabía que estabas viva. Se volvió hacia un hombre de espesa barba y mirada atenta, que le puso la mano en el hombro. «Iré con el segundo equipo a. Encontraremos a su hijo». «Gracias, Iván Matveyevich», agradeció a Anna Petrovna, y Maxim notó un brillo especial en sus ojos cuando hablaba con aquel hombre. Los rescatistas actuaron con precisión. 2 partieron hacia el refugio para buscar a Varia, otro coordinó la llegada del helicóptero. La abuela no soltó la mano de Maxim, como si temiera que desapareciera. «¿Cómo nos encontraste?», preguntó el niño cuando pasó el revuelo inicial. «Hemos visto el humo», respondió simplemente Anna Petrovna. «Siempre les decía a todos, mis nietos saben qué hacer. Si están vivos, darán una señal». Iván Matveyevich añadió. Y entonces apareció Red. Surgió de la nada, saltó delante de nosotros, ladró y miró hacia atrás, como si nos llamara. Su abuela no lo dudó, «Este zorro nos lleva hacia ellos, Maxim». El chico sonrió sorprendido. Para eso había corrido. Como respondiendo al nombre, una cabeza peluda se asomó detrás de las piernas de un rescatista. Pelirrojo orgulloso, parecía consciente de su logro. «Un animal extraordinario», se maravilló Iván Matveyevich. Nunca había visto a un zorro salvaje dirigir a la gente de esa manera. «No es del todo salvaje», corrigió Maxim, conmovido. «Él es nuestro amigo». En ese momento los rescatistas salieron del bosque llevando a Varia en brazos. La niña, envuelta en una manta, tenía mucho mejor aspecto que días antes. Cuando vio a su abuela, su rostro se iluminó. «Abuelo. Abuela Varenka». Anna Petrovna corrió hacia ella y le cubrió la cara de besos. «Mi pequeña querida, sabía que me encontrarías», dijo Varia, seriamente. «Después de todo, eres la mejor abuela rescatadora del mundo». Anna Petrovna intentó sonreír entre lágrimas. «Y ustedes son los nietos más valientes. Hicieron todo bien, mi gente inteligente». Maxim, al observar la escena, recordó a su padre. La alegría del reencuentro quedó eclipsada por la preocupación. «Abuela, ¿y papá? Él nos está esperando».
Es muy malo. La abuela asintió y decidió. El segundo equipo ya está de camino al lugar del accidente. Pronto llegará un helicóptero para llevarte al hospital y luego irá a buscar a tu padre. ¿Y tú? Preguntó Maxim con ansiedad. Voy contigo, le aseguró. Iván Matveyevich liderará el equipo que irá al avión. El hombre barbudo asintió con confianza. Encontraremos a tu padre, no te preocupes. Hemos sacado a personas de situaciones peores. Maxim notó una mirada especial entre su abuela y aquel hombre, pero no tuvo tiempo de reflexionar. El sonido de las hélices cortaba el aire, sobre el claro, levantando remolinos de nieve, flotaba un helicóptero sanitario con una cruz roja en el costado. Los estaban esperando en la entrada del hospital. Apenas vivo pero respirando. La sangre es fuerte, Ania, dijo el médico mientras el padre de Maxim era llevado de urgencia al quirófano. El jefe del departamento de cirugía, un anciano acasiano con el rostro arrugado, se acercó más tarde a la abuela y le dijo en voz baja, 2 días más y sería demasiado tarde. La gangrena estaba avanzada. Tuvieron que amputarle la pierna por debajo de la rodilla. Pero vivirá. De eso no hay duda, aseguró el médico. 3 días y 3 noches la familia permaneció en el hospital. Varia fue tratado por neumonía, a Maxim le desinfectaron sus quemaduras y rasguños, y Sergei luchó por recuperarse de la anestesia. Anna Petrovna apenas se levantó de la cama, solo salió para cambiarse de ropa en casa y alimentar al gato. Pero quien más se dedicó a ellos fue la joven enfermera Elena, baja, de cálidos ojos marrones y una suave sonrisa. Pasó más tiempo con Sergei del que requería su papel, habló durante horas, trajo libros y un día incluso preparó un pastel especialmente para la familia. Lena, eres un ángel, dijo Sergei al 4.º día, mientras ella lo ayudaba a dar sus primeros pasos con muletas. ¿Qué ángel que se sonrojó? Solo hago mi trabajo con dedicación. Sergei sonrió y Maxim notó sorprendido que era la primera vez en mucho tiempo que veía a su padre verdaderamente feliz. Iván Matveyevich los visitaba todos los días y les llevaba dulces para los niños e infusiones de hierbas para Sergei. Para fortalecer los huesos, explicó. Receta antigua de mi abuelo. Una tarde Maxim escuchó una conversación entre él y su abuela en el pasillo. Ania, ya no somos jóvenes. ¿Por qué posponer? Lo que pasó con tus nietos lo demostró, somos un equipo. En verdad. Cásate conmigo. Vanya, ¿qué es esto? Anna Petrovna se sintió avergonzada. A mi edad. ¿Y qué pasa con la edad? Respondió Iván. Te conozco desde hace 20 años y te amo desde hace 20 años. Ya es hora de decidir. Maxim se alejó discretamente, pero el rostro radiante de su abuela cuando regresó a la habitación lo dejó claro, había dicho que sí. Al 5.º día, cuando Sergei pudo recibir visitas, sonó el teléfono. Era Irina. Maxim escuchó accidentalmente la conversación de su padre. Serioja, lo sé todo, tembló la voz femenina. Sobre el accidente, sobre los niños. Es horrible. Estaba tan preocupada. Pensé que nos habías olvidado hace mucho tiempo, la amarga ironía de Sergei era clara. Todo ha cambiado, Serioja, habló Irina rápidamente. Volodia me dejó, se fue con una chica. Reevalué muchas cosas. Tal vez pueda regresar. Para ti. Para los niños. Silencio pesado. Entonces. ¿Lo sabes, Ira? Esta tarde. La voz de Sergei era tranquila pero firme. A la edad de 12 años, Maxim era más un padre para Varia en una situación de vida o muerte que una madre en una vida normal. Se las arreglaron sin ti. Y también lo lograremos. Pero los niños necesitan una madre. Gritó Irina. Lo necesitan. De una verdadera madre. No los abandones por dinero. Una pausa. Adiós, Ira. Buena suerte. Maxim se alejó de la puerta sintiendo algo extraño, no era triunfalismo, no era ira. Fue un alivio. Su madre había tomado su decisión 3 años antes. Ahora hicieron lo suyo. Exactamente un año después, un cálido día de octubre, la pequeña iglesia de madera en las afueras de Gorno-Altaisk fue testigo de una doble ceremonia.
Sergei Volkov, de pie junto al altar con una prótesis que apenas se notaba debajo de los pantalones, intercambió anillos con la radiante Elena. En la casa de al lado, Anna Petrovna e Iván Matveyevich siguieron el ritual tomados de la mano, como dos jóvenes novios. Varia, vestida de dama de honor, le susurró a Maxim. Ahora tenemos a mamá Lena y al abuelo Vanya. Él sonrió. Ese año lo había transformado todo. Su padre dominaba también la prótesis que apenas cojeaba. Elena se había mudado con ellos, convirtiendo el desordenado apartamento en un hogar acogedor. La abuela había florecido al lado de Iván, como si hubiera sido una década más joven. Incluso Maxim había cambiado, sus compañeros de clase lo admiraban por su aventura en la taiga y sus profesores notaron su nueva seriedad. Varia, a su vez, se había vuelto más tranquila, más reflexiva, pero también más segura. Después de la ceremonia, cuando se dieron las últimas felicitaciones y se abrieron los regalos, Varia tiró de la manga de su padre. «Papá, ¿podemos visitar a Red?» Sergei intercambió una mirada con Elena, que sonrió. «Por supuesto. ¿Por qué no? También quiero conocer a nuestro Salvador». Al día siguiente toda la familia, Sergei y Elena, Anna Petrovna e Iván Matveyevich, Maxim y Varia, subieron a la vieja UAZ y se dirigieron hacia la taiga. A lo largo de ese año, habían regresado al refugio varias veces, dejando comida para Red. A veces aparecía, a veces no, pero los suministros siempre desaparecían. Rojo decidió quedarse en su taiga, explicó Iván Matveyevich durante el viaje. Nos ofrecimos a acogerlo, pero es un animal salvaje. Ahí es donde pertenece. Siempre permanece cerca del refugio como si lo estuviera protegiendo. Después de una hora de caminata desde el final del camino, vieron el claro familiar. El refugio, renovado por Iván, parecía nuevo. Al lado un montón de leña y una caja de conservas, para emergencias, como decía el anciano. Varia llamó, mirando a su alrededor. «Pelirroja. Vinimos». Pasaron los minutos. Entonces, de entre los arbustos, apareció cautelosamente una pelirroja. Los ojos inteligentes escanearon al grupo, olfatearon el aire y finalmente el animal avanzó, más grande y robusto que antes. El pelaje era más denso, los movimientos más seguros. Varia se arrodilló y le tendió la mano. El pelirrojo se olió los dedos y los lamió, como si saludara a un viejo amigo. «¿Se acuerda de mí?». Se rió la niña. Y entonces sucedió algo mágico. Red miró hacia atrás e hizo un gemido bajo. De los mismos arbustos de los que había surgido se asomaron curiosas tres cabecitas. Los cachorros, todavía diminutos, observaban con ojos brillantes a aquellas criaturas de dos patas. «Tiene una familia». Varia jadeó. «Mirar. Red también tiene una familia ahora». «Ahora todo el mundo tiene una familia», murmuró Maxim. Observó cómo su padre abrazaba a Elena por los hombros, su abuela tomaba la mano de Iván Matveyevich y Varia se reía mientras los cachorros jugaban. Anna Petrovna, como si leyera sus pensamientos, se acercó y le puso la mano en el hombro. «Eres un hombre de verdad, Maximka. Estoy orgulloso de ti». «Gracias, abuela. Para tus lecciones». «No, nieto. Vosotros sois los que os salvasteis». Ella negó con la cabeza. «Solo te di el conocimiento. Cómo usarlo dependía de ti». Permanecieron en el claro observando los rayos del sol filtrarse a través del follaje dorado, Red jugando con sus cachorros, Varia riendo sin parar. El aire olía a pino, a hojas secas y a humo del fuego que Iván había encendido. Maxim respiró profundamente ese olor, el olor de la taiga, que casi les había quitado la vida, pero que al final, los había hecho más fuertes. Los había convertido en una familia. «Todo va a estar bien», dijo, mirando hacia el cielo otoñal. Y por primera vez en mucho tiempo, realmente lo creyó. En ese momento sucedió algo extraordinario. Red de repente se giró y dejó escapar un suave ladrido. Desde los mismos arbustos de donde había surgido, tres pequeños hocicos curiosos miraban el mundo. Eran cachorros de zorro aún diminutos, que observaban con ojos brillantes a aquellas criaturas bípedas que invadían su territorio. Los animalitos temblaron levemente, pero la curiosidad hablaba más que el miedo. «Tiene una familia», exclamó Varia, llevándose las manos a la boca en un gesto de sorpresa y deleite.
Maxim miró a su alrededor, contemplando la escena como si fuera una pintura viviente. Su padre abrazó a Elena por los hombros, dándole un calor que iba más allá del frío de la taiga. La abuela Anna Petrovna, con una postura erguida a pesar de su edad, tomó la mano de Iván Matveevich, un gesto simple, pero que hablaba de una complicidad forjada durante décadas de confianza. Y Varia, con una risa suelta y contagiosa, seguía el juego de los cachorros como si fueran viejos amigos. «Mira esto», susurró Maxim, con la voz llena de una emoción que no podía ocultar. «Red también tiene familia. Ahora todos lo hacemos». Era como si sus palabras hubieran hecho eco en el aire. Anna Petrovna, como si adivinara los pensamientos de su nieto, se acercó y le puso la mano arrugada en el hombro. Su toque fue ligero pero firme, del tipo que transmite fuerza sin necesidad de muchas palabras. «Lo hiciste bien, Maximka», dijo con orgullo rebosante en cada sílaba. «Un hombre de verdad». «Gracias, abuela», respondió suavemente. «Para las lecciones». «No, nieto mío», corrigió Anna Petrovna, sacudiendo la cabeza con una sonrisa de complicidad. «Ustedes se salvaron. Solo les di las herramientas. Cómo utilizarlos dependía de cada persona». Y allí permanecieron inmóviles en el claro, mientras el sol insistía en traspasar la cortina dorada de hojas. El pelirrojo rodaba por la hierba con sus cachorros, Varia reía sin parar y el olor de la taiga, ese mismo olor a resina, tierra húmeda y humo, envolvía a todos como un abrazo. Maxim cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso del viaje en sus huesos, pero también la ligereza de alguien que finalmente había encontrado un lugar al que llamar hogar. «Todo irá bien», repitió, esta vez con una promesa. Y por primera vez en mucho tiempo, no era solo esperanza. Era una certeza.